Existen artistas que son tan buenos actores que lamentablemente, lejos de obtener un reconocimiento por parte de la sociedad, obtienen todo lo contrario. Seguramente recordarán nuestro video de hace tiempo atrás donde hablamos del caso del actor Jorge Arriaga, quien interpretó el papel de El Tuerto en la saga de Nosotros los Pobres. Su interpretación fue tan buena que en la calle el público, en lugar de reconocerle su actuación, una vez estuvo a punto de ser linchado por haberle causado la muerte al torito. Esto es verdad, era otro México. En el video de hoy vamos a hablar de otro gran artista que lamentablemente al día de hoy ha vivido un estigma injustificado de haber sido una mala persona, un hombre sin corazón y lleno de rencores. Te invitamos a que veas el video hasta el final, pues nos gustaría que después de que conozcas toda esta historia, nos compartas tu opinión en la caja de comentarios. El día de hoy vamos a hablar de la triste historia de Marco Antonio Campos Viruta y sobre lo que se sabe sobre su ruptura con Capulina. Estamos seguros que al final de este video vas a pensar muy distinto sobre él. Comenzamos. El escritor Roberto Gómez Bolaños fue un hombre muy cercano y relacionado al gran éxito que tuvieron Viruta y Capulina, pues él escribió para ellos tanto en cine como televisión y radio. En la vida real, conocía mejor que nadie a ambos actores, a tal grado que en su autobiografía, Gómez Bolaños nos retrata cómo eran los dos artistas detrás de cámaras. En su libro nos comparte que en la vida real, Gaspar Enaine era un hombre con una preparación intelectual sumamente inferior a la de Viruta. El hecho de que Capulina había sido gordito desde su infancia sería un rasgo que le ayudaría en el futuro para conformar una personalidad infantil y cómica. Sin embargo, detrás de cámaras, Gaspar carecía de habilidades sociales. Era todo lo contrario a lo que era frente a la cámara. Por otro lado, Marco Antonio Campos, quien siempre le tocó interpretar al lado de Capulina al hombre antipático, detrás de cámaras era siempre el centro de atención en las reuniones populares. Muchas personas que lo conocían hablaban de él como un hombre sumamente gracioso, talentoso y agradable. Todo lo contrario a lo que era frente a la cámara. Marco Antonio Campos, mucho antes de conocer a Gaspar Enaine, ya era un exitoso actor, músico y cantante. Su fuerte era la música, por lo que no es de extrañar que siempre demostró en sus películas un gran talento para el canto y la ejecución musical. Sería la abuela materna de Marco Antonio quien haría de él un gran músico, enseñándole primero a tocar el piano, pues su padre era un militar de la Revolución Mexicana y su madre una Adelita. En este punto del video sería importante compartir con ustedes la etapa donde Marco Antonio desarrolló su exitosa carrera como músico al lado de la hermosa Blanca Estela Pavón. Sin embargo, esta parte de su vida recién la hemos compartido con ustedes hace días atrás en el video cuyo enlace dejamos en los comentarios, ya que en ese video hablamos sobre la terrible depresión que el actor vivió y que sin duda fue algo que marcaría su destino para prepararlo a la siguiente etapa que le esperaba. Bien, para quienes ya vieron el video, proseguimos. Corría el año de 1951. Marco Antonio había atravesado por la desintegración de su famoso trío musical al haber perdido trágicamente a su querida amiga y por los meses que pasó sin trabajar debido a su depresión. Por si fuera poco, había terminado su relación profesional con su compañero José Domínguez Flores, apodado Chamula, pues este último tenía problemas con el alcohol y Marco Antonio siempre había trabajado a su lado haciendo el papel de Patiño, lo cual le desagradaba, pues recordemos, él era un hombre sumamente carismático. Una tarde se encontraba tomando un café en la XEW, cuando de pronto fue abordado por Gaspar Enaine, quien era un comediante que curiosamente también había tenido problemas con sus compañeros de trabajo que lo habían abandonado en Nueva York.
Gaspar necesitaba un compañero que actuara con él en un programa llamado Cómicos y Canciones. Pero había un detalle que hizo a Marco Antonio negarse a trabajar con Gaspar. La condición era que él la hiciera de patiño junto a Gaspar, es decir, Gaspar ser el chistoso y Marco Antonio el serio, lo cual no le agradó a él. De algún modo, Gaspar logró convencerlo a base de insistencia hasta que debutaron juntos en un programa de radio llamado Capulina y Don Viruta. Después les conoció como Viruta y Capulina. Y tras el éxito que fueron logrando en radio y televisión, gracias a los guiones que escribía Roberto Gómez Bolaños para ellos, dieron el gran salto hacia el cine mexicano. A mediados de los años 60, Roberto Gómez Bolaños sería testigo de la que, de acuerdo a su versión, fue lo que evidenció que entre los dos grandes cómicos ya había problemas que los llevarían indudablemente a la separación, pues cierto día Capulina se acercó a Viruta y le replicó que quien hacía reír a la gente era él, no Viruta, por lo cual Capulina era el más importante de los dos y por ende a quien se le debía pagar más, proponiendo un 60% para él y el 40% restante para Viruta. Gómez Bolaños refiere que le sorprendió la tranquilidad con la cual Viruta aceptó el arreglo. Sin embargo, tiempo después, Capulina daría muestras de que ya no quería compartir los aplausos con su compañero. En cierto momento, se le propuso a Marco Antonio ser el representante artístico de su compañero, lo cual le daría poder y más ingresos sobre Capulina. Pero al parecer, Viruta rechazó este ofrecimiento. Para 1967, filmaron 2 cintas tituladas Un par de robachicos y 2 pintores pintorescos. Durante las filmaciones, al personal técnico y a los compañeros actores les llamaba la atención que tanto Viruta como Capulina, al momento de rodar sus escenas juntos, parecían los mismos de siempre. Pero al terminar de filmar, cada quien se iba por su lado sin dirigirse la palabra. Al terminar de filmar estas 2 cintas, nunca jamás volvieron a hacer otra película juntos. El quiebre entre los dos fue inminente. Cada quien comenzó una carrera en el cine por su propia cuenta. En el caso de Capulina, su carrera experimentó un gran éxito. Frente a la cámara gozaba de un gran carisma y magnetismo, en especial hacia el público infantil. Lamentablemente, en el caso de Marco Antonio, la gente ya tenía la idea de él de que era igual de amargado y serio como su personaje, Viruta. Esto lo llevó a actuar en pequeños papeles secundarios que pasaron sin pena ni gloria. Quizás por arrepentimiento o alguna otra razón, años después Gaspar contactó varias veces a Marco Antonio con el fin de buscar una reconciliación y ofrecerle papeles en sus películas. Marco Antonio siempre se negó. Creo que muchos podríamos entender la razón. Incluso Raúl Velasco intentó reunirlos a los dos en su programa Siempre en Domingo para hacerles un homenaje, pero Viruta rechazó la invitación. Raúl Velasco le preguntaría en privado sus motivos, pues pensaba darle a ambos un reconocimiento por su trayectoria artística, a lo cual presuntamente Viruta respondió que no quería volver a ver ni a hablarle a Gaspar, ni aunque le ofrecieran todo el dinero del mundo. Su carrera artística estaba prácticamente terminada. En cuanto a su vida personal, lamentablemente él y su esposa nunca pudieron lograr el sueño de convertirse en padres. Su esposa padecía de cáncer. Cuando ella falleció, Capulina y su esposa asistieron al funeral. Sin embargo, Capulina prefirió a último momento esperar en el estacionamiento mientras su esposa entraba a la funeraria, solo para ser expulsada por Marco Antonio personalmente, diciéndole que ella ni su esposo eran bienvenidos. Desde entonces, Capulina siempre estuvo vigente en el ojo público.
Tuvo una exitosa carrera en su circo que recorrió todo el país. Sin embargo, de Viruta no se sabía absolutamente nada. Se volvió un hombre totalmente reservado. Su propia madre se convirtió en su única compañía hasta que ella también falleció. Finalmente, se quedó totalmente solo, viviendo encerrado en su propia casa. Su adicción al tabaco se intensificó. Una noche de 1996, mientras dormía en su habitación en su solitaria casa, un terrible dolor en el pecho lo despertó. Estaba experimentando por cuarta vez en su vida un infarto. Trató de ponerse de pie, pero el dolor tan fuerte lo derribó al piso. Sin nadie que lo pudiera auxiliar, experimentó el terror de estar totalmente solo, a punto de perder la vida. Segundos después, dejó de sentir sus piernas, por lo que de algún modo luchó por arrastrarse por el piso y por las escaleras de su casa hasta alcanzar el teléfono en la sala. Estaba a punto de perder el conocimiento. Prácticamente ya no podía respirar. Estaba exhausto tras el gran esfuerzo por hacer la llamada a emergencias pidiendo auxilio. La ambulancia llegó y alcanzaron a encontrarlo aún con vida. Sin embargo, días después, cuando lo ingresaron al quirófano para realizarle la cirugía en su corazón, al momento de aplicarle la anestesia, su corazón se detuvo ese 19 de febrero a los 76 años de edad. La reconciliación con Capulina nunca pudo darse. Los familiares que le quedaban a Marco Antonio se encargaron de los servicios funerarios. Sin embargo, Capulina no asistió a despedirse de su compañero. Él sabía que años atrás Marco Antonio había dado la instrucción a sus familiares de que si llegaba a morir antes que Capulina, le prohibieran la entrada al velorio y si aún así asistía, lo echaran a patadas inmediatamente. Es decir, incluso después de la muerte, su odio contra Capulina se hizo presente, yéndose con él al más allá. Personalmente, yo pienso que Capulina posiblemente se dejó llevar por el gran éxito que tuvieron juntos, buscando la manera de mejorar su situación personal, pero sin darse cuenta de que estaba perjudicando a su compañero hasta que lo cansó. Por ello, pienso que el arrepentimiento lo llevaría a buscar la reconciliación con él, sin conseguirlo jamás. No pretendemos con este video hablar mal de Gaspar Enaine. Personalmente lo admiro y lo respeto, al igual que a Viruta. Pienso que fue una gran lástima que terminaran separados, pues al menos para mí no eran lo mismo cada quien por su lado. ¿Qué opinas al respecto sobre esta historia? Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.